Bueno amigos, seguimos con la Santísima Trinidad, cuarto capítulo, o capítulo cuarto. Y también os digo una cosa que ya he pensado, que al final voy a hacer exactamente lo mismo pero de un tirón. Bien, navío Santísima Trinidad, orgullo de la Armada Española, el sitio de Gibraltar. Pero Trinidad no descansaba, nunca, 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 nunca. Apenas 20 días después de fondear en Cádiz, la flota de Córdoba era necesitada nuevamente. Es que no tenían tiempo ni para arreglarlo ni nada. Tremendo error. No lejos de allí, un rumor intenso sacudía el campo de Gibraltar desde hacía semanas. El asedio a la Roca, al peñón de Gibraltar, organizado por los gobiernos español y francés, se había topado con una defensa encarnizada por parte de la guarnición inglesa, que estaba decidida a cualquier cosa para mantener a la Unión Jack, la bandera de los hijos de la Gran Bretaña, ondeando en lo alto del peñasco, y sigue ondeando. Córdoba apremió a sus hombres y la escuadra partió de Cádiz en dirección al estrecho para reforzar al contingente franco-español que sitiaba al Peñón desde hacía varios años bajo la dirección del jefe de escuadra Barceló. El general inglés Glasgow había conseguido remozar la artillería trasladando varias decenas de cañones navales a la fortificación. Bien, yo os diré que el peñón, el tremendo peñón de Gibraltar, está todo hueco. Hay kilómetros y kilómetros y kilómetros de pasadizos, pero no creáis que estrechos, pasan camiones. Pueden pasar dos camiones a la vez. Y está todo lleno de agujeros para sacar cañones tremendo. Al comenzar las hostilidades en 1779, desde las posiciones inglesas en la roca, se escucharon sonoras risotadas cuando los oficiales repararon en las dimensiones y características de las lanchas que la Armada Española había preparado para enfrentar los navíos ingleses en la conquista de Gibraltar, morteros con base giratoria a bordo de pequeños botes impulsados por una vela o por remo. El capitán Sayer, que mandaba las piezas que defendían las posiciones inglesas más al sur de la roca y se encargaba de repeler los ataques por mar, tornó su sonrisa en un rictus dramático cuando vio como durante 3 noches consecutivas perdía 46 hombres bajo el fuego de esos botes que tanta irritabilidad habían provocado en el cuartel general inglés. Es que los ingleses han tenido una suerte en su vida. En una nota surgida de su desesperación para averiguar la ubicación de esos fantasmas nocturnos y neutralizarlos, y que luego se convertiría en un informe oficial a Glasgow, Sayer decía, entrecomillado, ¿por qué atacaban de noche eligiendo la más oscura? Era imposible apuntar ese pequeño bulto. Claro, es que la idea, el ingenio español era espectacular. Barquitos pequeñitos con cañones grandísimos por la noche con las velas pintadas de negro y ellos te apuntaban perfectísimamente porque ellos veían las luces de las antorchas y de los linternas o lo que tuvieran encendido y ahí sabían que estaba el cañón, apuntaban y aquello, el cañonazo que llevaba esa barquita tan pequeñita que era casi más grande que la barquita, que te disparaba 3 o 4 balas, no podía llevar más, y encima iba a remos o a vela y te la acercaban al máximo posible. Tú no veías nada porque era noche cerrada y no veías nada. Y ellos te soltaban un tremendo cañonazo y si te acertaban, pues adiós pieza de artillería y adiós las personas que estaban allí. Los daños ocasionados por las cañoneras fueron cantiosos, sobre todo en los buques cuya artillería resultaba casi inútil contra ellas. Claro, es que eran tan pequeñitas que un buque pues tenía que desperdiciar un montón de artillería, de balas, de cañón, eh, para tumbar un barquito que valía nada. Sin embargo, esa barquita te podía hundir
un buque de guerra que valía un fortunón. Así que los buques de guerra ingleses se mantenían en el puerto, ahí parapetados y rezando de que no les hundieran el buque. La contrapartida era que el fuego inglés desde tierra resultaba continuo y certero sobre los objetivos más grandes, los navíos y fragatas. Además, la principal debilidad de las lanchas era su fragilidad, sobre todo con la mar picada. Encima es un mar, el estrecho de Gibraltar, que se alborota inmediatamente. De repente pasa de estar, nunca estás tranquilo, tranquilo, pero de estar más o menos tranquilo y de repente pues empiezan olas de 3 metros. Y esas barquitas pues tienen que ir inmediatamente a puerto porque si no van a tener problemas y posiblemente se hunden. Eso pasa en la actualidad, no creáis. Esta vulnerabilidad quedó patente cuando el apremio azuzó a los oficiales que las mandaban a actuar a plena luz del día, momento en que eran sistemáticamente barridas desde las baterías inglesas. Es que claro, una cosa es utilizarlas con inteligencia y la otra ya es mandarlos a que los maten. Ya que te está funcionando muy bien en noche cerrada, pues espera y utilízala solo por la noche cerrada. ¿Qué necesidad tienes tú de perder vidas humanas, un barquito y un cañonazo tremendo? Bien, decenas de hombres agonizaban asidos a los restos y los más vigorosos empleaban sus fuerzas en pedir socorro. El problema es que quien se acercaba allí, las baterías, los cañones del Peñón, pues entonces te fastidiaban una fragata o un buque de guerra más grande. Así que la mayoría de ellos pues terminaban muertos porque nadie acudía en su socorro. El 12 de septiembre de 1782, los atrevidos náufragos de la bahía algecireña se quedaron petrificados cuando vieron las dimensiones del navío que doblaba la punta del Carnero. Pues era el Santísima Trinidad. Ellos no habían visto nunca un monstruo como ese. Con el viento suave sobre las gavias, el Trinidad enfiló la diagonal del Seno y arribó a los botes para recoger a los damnificados. Porque el Santísima Trinidad tenía tanto poder de fuego que directamente no te dejaba disparar. Tú te asomabas a la ventanita de piedra del peñón y directamente ahí te caían pues un montón de bolas, un montón de cañonazos. Y entonces pues tú, oye, ya se irá el monstruo esto. Tras él, casi 30 embarcaciones se dispersaron por la bahía entre los escombros para el alivio de los atribulados miembros de las dotaciones de las baterías flotantes y cañoneras que habían sido inutilizadas para cercenar los navíos ingleses anclados alrededor de la roca. Oye, espérate que venga un buque grande y a estar mejor, no lo tires todo, no lo tires todo. Bien, el teniente Gurupegui creyó que era el fin cuando todavía bajo el fuego inglés y amarrado al muñón que unía que un día había sido el palo de su lancha, San Lorenzo alzó la vista y borrosamente fue capaz de distinguir la figura de un oficial español que lo incorporó a bordo de un bote. Gurpegui y su timonel habían sido los únicos supervivientes de la San Lorenzo tras recibir 3 impactos en el costado de estribor. La lancha desapareció bajo las aguas en cuestión de segundos, llevándose a 25 hombres a las profundidades de la bahía, y ellos se habían aferrado a la vida abrazados al mástil. La metralla, sin embargo, había lancerado el pecho del timonel y tras porfiar brevemente con las aguas, fenecía poco después y era engullido por el salitre. De vuelta en el Trinidad, cuando Gurepi tuvo que subir las escalerillas del navío, resbaló y cayó al agua. La fatiga y la larga fila de peldaños había causado el desvanecimiento del capitán. Una vez a bordo,
Gurpegui confesó a Córdoba que no había visto nunca tantos escalones arados en el costado del buque de guerra. Es que tenía una escalera, una escalera. Imaginaos cómo era el buque, la Santísima Trinidad. Estos movimientos de rescate estaban siendo observados detenidamente por Sailor desde Sandy Bay. Al ver aparecer la escuadra española de refuerzo, el capitán inglés dirigió varias salvas hacia el buque de Córdoba. Sin devolver el fuego, el Trinidad desplegó toda la vela para salir del alcance de los cañones ingleses. En la retirada, 2 bolas impactaron en el casco. Córdoba y el resto de bajeles buscaron abrigo en Algeciras. Allí dejaron a los enfermos y heridos y regresaron a Cádiz. El Trinidad había recibido algunos disparos, principalmente en el costado de babor y la proa, por lo que se acometieron varios trabajos de reparación. Pero se hacían trabajos de reparación que reparaban lo imprescindible y ya está, nada más. En vez de hacer una reparación completa y a conciencia. Y aparte mejorar sus cañones, ponerle cañones más potentes. Porque con los barcos poco se podía hacer, pero la artillería sí que va a ir mejorando cada vez más. Bien, una vez en Cádiz, la Capitanía General acordó cubrir todo el casco con planchas de cobre y mejorar así su flotabilidad y avance velero. Fijaos, ya en aquella época España ya estaba recubriendo sus buques con metal, no con acero, no con hierro, pero con cobre. Mejor el cobre que la madera, resiste más. Si encima de la madera que llevas, acordaos que la madera que llevaba eran troncos prácticamente enteros, pero enteros, unos troncos inmensos, pues, y de muy buena calidad, si encima tú los recubres con cobre, pues aguanta mejor la metralla, ya está. Además, se reemplazaron 2 piezas de la primera batería que había explotado por la impericia de su dotación en 3 andanadas consecutivas que el buque intercambió con el inglés Polyphemus de 64 cañones en la recoleta de los caídos en el asedio al Peñón. Cabo Espartel. El almirante inglés Howe fue llamado a la Cámara de los Lores el día de Navidad de 1782 como jefe de la escuadra que se allanó ante la columna franco-española del Santísima Trinidad de Córdoba y escapó al abrigo del puerto luso de Lagos, sur de Portugal, para evitar ser capturados en aguas del Cabo Espartel, en el norte de África. Howe se justificó ante la solemne audiencia aduciendo que los, entrecomillado, españoles estaban dispuestos a dejarse la piel para evitar el aprovisionamiento de la roca. Y a fe que lo estaban consiguiendo. El día 18 de octubre de ese año, el almirante inglés había cumplido la misión que el almirantazgo le había encomendado. Hizo llegar al Peñón 32 transportes que habían escoltado desde Plymouth y que la guarnición y la población civil gibraltareña necesitaba como agua de mayo, tras haber estado al borde de morirse de hambre debido al férreo taponamiento que llevaban sufriendo desde hacía 3 años por parte de los buques galo-hispanos y después de haber jugado al ratón y al gato con la flota combinada de Córdoba y la Mot Piquet. En esa época, si Francia y España, si el rey de Francia y sobre todo el rey de España hubieran tenido las ideas meridianamente claras, hubieran invadido, pero sin pensarlo. ¿Qué te pillas? ¿Un temporal? Pues a Puerto Francés, que está a escasas millas. Se refugia la flota ahí y cuando pasa el temporal lo vuelves a intentar. Que viene otro temporal, vuelves a retaguardia. Y con esos buques y con 20 o 30 mil soldados profesionales, pues hubieran tomado las islas. Hoy en día inglés no se hablaría español, pero no lo hicieron.
Preguntado por los jueces si había al menos presentado el costado de sus buques al enemigo, Howe se encogió de hombros y únicamente dijo que, entrecomillado, cualquier marino en su sano juicio hubiese hecho lo que él. Se cierran comillas. Una vez que se hubo desembarazado del cowboy, regresó a casa por Navidad. A pesar de la formidable protección que se había procurado en el legendario Victory, 100 cañones, 100 cañones, donde ondeaba la insignia, Howe ordenó todo a estribor cuando vio cómo el San Rafael, de 74 cañones, se ponía en facha para facilitar la llegada de Santísima Trinidad a la línea con el objeto de prolongarse al navío del almirante inglés. Lo iban a hundir o capturar. Precedido por 98 cañones, Prince Royal y seguido al menos de un cable por el Blaine del mismo porte, el Victory rehusó medirse con la Santísima Trinidad. Le tenían pavor, pavor, porque no había manera. Imaginaos, 98 cañones, pero es que el otro te plantaba ciento y pico cañones, 124, 130 cañones, que te disparaban unas bolas impresionantes. Ibas a perder. Entonces lo mejor que podías hacer era dar media vuelta y huir, o poner toda la vela que pudieras y escaparte. El timonel del buque inglés tenía a Howe dándole alaridos en el cuello para virar todo lo que daba la rueda y alejarse de la insignia de Córdoba, de la Santísima Trinidad, cuyo bauprés apuntaba desafiante a su popa. Iban a por ellos. Los españoles iban a por ellos, iban a hacerse con ese barco. Acordaos que en aquella época la historia no era hundir el barco, era capturarlo, porque así tenías un barco más. Lo reparabas y ya está. Sonó el bramido y el Victory vació todas sus piezas de babor sobre el bragnet francés de 110 cañones, matalote de popa del Santísima Trinidad. El San Rafael intercambió fuego con el Prince Royal y el navío de Córdoba, una vez encajado en la línea, bombardeó al Victory, cercenando el mastelero del Juanete Mayor y horadando el Juanete de sobremesana. Asimismo, 4 bolas de hierro fundido en altos hornos vizcaínos despejaron la toldilla inglesa, en donde quedó una llaga de 3 surcos transversales a lo largo del navío. Esa era la potencia que tenía, tenía, aparte de que tenía un montón de cañones, disparaba, los cañones eran tremendos, cada vez más fuertes, cada vez más potentes, y aquello te disparaba pues unas balas de cañón que por donde pasaban te destrozaban el barco y te lo mataban a todos, porque eso no había manera de pararlo. Si te pillaban de proa a popa, te cruzaban todo el barco, y todo lo que pillaban, el trinquete, el mesana, el palo mayor, lo que fuera, todo se iba al suelo, y la bala continuaba y arrasaba con todos los hombres que pillaba, uno detrás de otro. Imagina si era una bala doble. En su Naval History of Great Britain, el historiador inglés William James, al que se le conoce cierta imparcialidad a la hora de calibrar los daños y bajas en los buques de la Royal Navy, imputa a Santísima Trinidad los cañonazos que mataron a 7 marines en el insigne inglés, a pesar de que ambos navíos estaban a más de 400 metros de distancia y la animosidad entre ellos duró solo 11 minutos. A 400 metros poco, poco podían hacer. Poco podían hacer, es decir, que este hombre se inventaba las historias y ya está, a favor siempre de los británicos, y así es como funcionaron, contando mentiras. Contando mentiras. ¿Alguien conocía, hasta que yo he empezado a contar la historia de la Santísima Trinidad, que este buque había existido? No. Pero a que sí que conocéis un montón de nombres de barcos y de capitanes y de historias, pues mirad, ellos ganaban una batallita, caramba, y bombo, platillo y fiesta en todo el imperio. Y nosotros ganábamos una guerra
y como si no hubiéramos hecho nada, como si hubiéramos meado. Nada. Howe, que tenía la señal de evitar el combate, izada, desde que avistó a la formidable escuadra enemiga de casi 4 docenas de embarcaciones, puso agua de por medio entre ambos colosos cuando vio como el segundo cirujano del Victory Lord perdió literalmente la cabeza tras una andanada del Bretagne. Es lo que hacían los ingleses, huir, 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 huir. De la única manera que consiguieron vencer a los españoles, al imperio español, fue con la leyenda negra. De la única manera, ni nos ganaban en tierra, ni nos ganaban en el mar. Qué qué pocas batallas perdió España, y creo que ninguna guerra. Ninguna guerra. Sí que perdieron contra el tiempo, pero luchando no. De la misma forma, James menciona que el San Rafael fue un perfecto escudero del navío de Córdoba, pues cuando el Trinidad se encargaba del Victory, el San Rafael se impuso al avance del Asia de 64 cañones que trataba de cañonear a la insignia español por su retaguardia y frustró parcialmente al inglés, ya que este desde lejos soltó una ráfaga para parte de la cual cayó sobre el Trinidad, matando en el acto a un marinero que operaba la vela mayor y dejando 4 heridos en el castillo del proa, 2 de ellos de consideración. Bien, ¿y cuántos de ellos murieron? No lo cuentan. Y obviamente, claro que había buques imponentes, imponentes, que para los ingleses hubieran sido buques almirantes, protegiendo a Santísima Trinidad. No iban a dejar, aunque el Santísima Trinidad se las sobraba para enfrentarse a una flota, pero lo hubieran destrozado. Pero él hubiera hundido a la mayoría y los hubiera destrozado a la mayoría. Posiblemente hubiera salido victorioso. Pero por supuesto que como todos los buques almirantes, pues tenían buques para protegerlos. Lo mismo que los generales y los capitanes, los grandes capitanes, en los ejércitos de tierra, pues tienen a gente que los protege. No que no luchen, que solo lo defiendan. Están luchando, pero con otro ojo están mirando a su capitán para defenderlo. Howe estuvo separado del servicio durante 4 años y se libró de un castigo más severo gracias al testimonio favorable del gobernador de Gibraltar, declaración que fue llevada ex proceso a Londres desde la Roca en una balandra con premura suficiente para no agotar la paciencia de la corte marcial que juzgaba al almirante. Claro, los ingleses son mentirosos, pero joder, tontos no. Y este tío se inventaba historias y los ingleses se dieron cuenta de que este hombre se estaba inventando batallas y estaba contando mentiras. Hombre, las mentiras ya las contaremos nosotros, pero tú no nos cuentes mentiras a nosotros. Nosotros ya contaremos mentiras sobre España, pero tú no cuentes mentiras de lo que tú estás haciendo y esto y aquello y lo otro, porque si tú tiras un cañonazo en aquella época a 400 metros de distancia, en el caso de que te llegue, la bala no te va a hacer nada, la bala de cañón. También informó en su favor el coronel del ejército inglés, Sir Armand, en el mando del convoy que finalmente entró en la Roca bajo la protección de la escuadra de Howe. Si entró en el Peñón fue por una pura y chorra casualidad, porque en ese momento pues la flota pues igual estaría descansando, los encargados de mantener el bloqueo o estarían tocándose los huevos, así de claro. Porque si hubieran estado a lo que tenían que estar a vigilar, allí no hubiera pasado una mosca. Que es muy estrecho, son 13 kilómetros, te van a ver desde tierra. Sparmont había hecho constatar en su declaración que la flota de guerra inglesa había antepuesto la supervivencia de la guarnición de la colonia al dudoso honor de combatir a una mayor escuadra enemiga a una batalla de tinte ominoso. Se habían escondido, habían ido escondiéndose con buques no de guerra, a lo mejor llevarían un cañoncito o dos para caso de máxima necesidad,
y lo que iba eran cargados de víveres, de agua, de ropa y de todo para que la gente ya se estaba muriendo allí de hambre. Para ello y tras recibir noticias de sus naves avanzadas desde la combinada que se llamaban esas inmediaciones, Howe arrumbó a la costa africana los días 16 y 17 de octubre. ¿Veis? No fueron a la Roca, se fueron a África. Es que la Roca está a 13 kilómetros. El Peñón de Gibraltar está a 13 kilómetros, incluso a menos, depende de donde tú te resguardes. Y entonces desde allí tú vas viendo y entonces cuando puedes aprovechas y cruzas. Y con mucha suerte pues puedes cruzar. Siempre que los demás se estén tocando los huevos. Que los franceses eran muy acostumbrados a tocarse los huevos y los españoles también. Howe arrumbó a la costa africana los días 16 y 17 de octubre buscando cobijo entre las calas marroquíes, algo muy peligroso si se considera el volumen del grupo, que consistía en 25 transportes y 34 buques de guerra, sin contar con las embarcaciones menores. Pues sí, si esto es verdad, tremendamente atrevidos y osados. Pero eso también quiere decir otra cosa, que los que tenían que estar haciendo su trabajo no lo estaban haciendo, porque ese número de buques, si esto es verdad, eh, tenían que haberlos vistos por cojones. Así que se estaban tocando las pelotas, así de claro. Sherburne además tenía motivos personales para aplaudir la opción de Howe de entrar los transportes en Gibraltar. Su mujer embarazada estaba a bordo del East Indiaman Canadá, que entró sano y salvo en la colonia inglesa. Surge la cuarta batería. Y aquí es donde Santísima Trinidad pasa a la leyenda. Los días del Santísima Trinidad como guerrero tocaban a su fin temporalmente. Por fin decidieron llevarlo a dique seco, a puerto, y hacerle una reparación y una remodelación como Dios manda. Porque el asunto había evolucionado un poquito ya pues se ponían placas de hierro, alguna placa de partes ya reforzadas con otros tipos de metales, pero la artillería sí que estaba avanzando. Pues bien, el Santísima Trinidad, con muy buen criterio, la Armada Española dijo, pues vamos a mejorar el Santísima Trinidad. Desde 1783 hasta el verano de 1796, el buque permaneció en dique seco y desarmado. Eso está muy bien hecho. Porque eso, cuando hacen eso en un buque, es que te lo van a dejar nuevo. Los ingenieros lo sometieron a diversas alteraciones con el ánimo de suavizar sus defectos veleros. Es decir, le mejoraron la navegación, porque sabían ya, el buque estaba ya cansadísimo de navegar y de luchar, por lo tanto, todos los capitanes pues, y todos los timoneles pues pasaban informes y sabían ese barco qué problemas tenía. Entonces ya los ingenieros pues intentaron solucionar el problema, por fin, de una vez por todas, solucionar el problema de navegación de la Santísima Trinidad. Cuando el capitán de navío Rafael Orozco accedió a su buque el 20 de julio de 1796, supo que se le había encomendado el mando del único barco de guerra del mundo con 4 baterías en cada costado. Eso no se había visto nunca. Nunca. 4 baterías. Yo, imaginad Piratas del Caribe. Llevan solo una hilera de cañones, ¿vale? Eso es una batería. Otra batería sería otra línea de cañones encima. La tercera batería que lleva Santísima Trinidad, que lo hacía ya algo increíble,
Eso es otra batería. Y la cuarta batería es otra línea de cañones. 4 líneas de cañones en cada lado. ¿Qué hacía la batería más pequeña? Pues directamente te daba en el casco. En el casco y en los cañones. Y la segunda batería también en el casco, en los cañones y en la parte de la cubierta. La tercera batería te arrasaba todos los mástiles, todo lo que había por encima del barco. Y la cuarta batería, pues te la apuntaban donde les daba la gana, donde más querían concentrar el fuego. Te podían enfocar, la cuarta batería, pues descargarte todos los cañones de la cuarta batería en el mismo sitio. Destrozarte el castillo, volarte directamente a la parte de proa o la parte de popa o lo que les diera la gana. O apuntar todos al mástil, al mástil principal y adiós mástil. En otoño, en el otoño precedente se añadieron 15 metros de borda desde el alcázar y castillo hacia el centro del navío por ambos lados, con el que, visto desde el exterior, parecía un buque de 4 puentes. De este modo, la altura desde la lumbre del agua hasta la balaustra superior era de 25 metros, era algo inmenso. Es que era directamente una fortaleza flotante, con objeto de descender al centro de gravedad, origen de la inoperancia de la primera batería. Con el tiempo revuelto, se redujo la altura de la última cubierta, se incorporó una quilla adicional y rebajaron las dimensiones de los puentes. Alucinante. Directamente cambiaron prácticamente toda la estructura del barco. La fusión de los castillos anterior y posterior facilitó la abertura de varias troneras, más de 8 a cada lado, por la que el porte se vio también modificado. 8 troneras. Desde las troneras se podían disparar cañones pequeñitos, no recuerdo ahora cómo se llaman, o mosquetones. Y los hombres protegidos. La infantería de marina protegida. Cuando fue botado nuevamente en el muelle de Candelaria gaditano, el Trinidad tenía 67 metros de eslora, 17 de manga y 9 de puntal. Era un cuerpo de 2.830 toneladas y sus mástiles mayor, trinquete y mesana medían respectivamente 50, 45 y 33 metros. Eso sería algo digno de ver, de verdad. Sin embargo, la velocidad del crucero sigue siendo su talón de Aquiles, ya que la cantidad de peso añadido en la parte anterior del buque, debido principalmente a las piezas de artillería y el material necesario para prolongar la quilla, hacía que la proa estuviera ligeramente hundida con respecto al resto del flanco, lo que suponía mayor resistencia al agua y por tanto menos velocidad. Nuevamente las hostilidades con Inglaterra hicieron saltar por los aires la calma del estrecho. Después de que la Royal Navy apresase varias embarcaciones españolas en el canal inglés, el gobierno de Carlos IV ordenó armar las escuadras del Océano y del Mediterráneo. Casi nada. A principios de agosto de 1796, el almirante Juan Langara, que enarboló su estandarte en el remozado Trinidad, y el comandante Orozco informaron a la superioridad de que el navío se hallaba a surto con 130 piezas de artillería, 130 cañones a un lado, 130 cañones al otro lado. ¿Os imagináis? De 36 libras en la primera batería, de 24 y 12 libras en la segunda y tercera batería, y de 8 en la cuarta, sin contar los cañones guardatimones, 4 y 3 obuses montados en el alcázar y otros tantos en el castillo de proa. Como veis, llevaba todo tipo de artillería. Te disparaba unas bolas impresionantes, pero unas bolas impresionantes, u otras pues
como una pelota de tenis. Las, las dos pruebas artilleras antes de subirlos a bordo, las bolas macizas de hierro propulsadas por los tubos A36 fueron capaces de taladrar un tablazón de roble de medio metro de grosor a una distancia de 300 metros. Eso era impresionante para la época. Una vez en el navío, esos armatostes de más de 1,5 toneladas necesitaban un mínimo de 15 hombres para, para su manejo. ¿Os imagináis 15 hombres para manejar una pieza de artillería? ¿Cómo sería el cañón? Y sobre todo, ¿cómo serían las balas? Las bolas, las, la- las, las balas que disparaban, los cañones esos, 15 hombres. Tres menos se encargaban de los de A24 y de los de 12 eran atendidos por 8 o 9. ¿Os imagináis lo que pesaría cada bala? ¿Os imagináis para necesitar tantos hombres? Bien, sabemos que uno limpiaba el cañón, que otro le ponía el cebo y el que limpiaba el cañón también le ponía la pólvora y la historia para el resto. Era para fijar el cañón, para cargarlo y para fijar el cañón y para apuntarlo. Así, la leva reclutada por Orozco para llenar las inmensas estancias del buque rozó los 500 hombres, ya que la dotación exigida por el navío era de más de 1.000 personas. Las personas que necesitaba la Santísima Trinidad para navegar y para luchar eran de 1.000 personas, sin contar la infantería de marina. En ese buque iban al menos 3.000 personas. La escasez de artilleros profesionales obligó a los oficiales a embarcar a neófitos marinos y legos en el manejo de piezas, lo que acarrearía no pocos problemas de efectividad y puntería en la siguiente fricción naval de febrero de 1797. Hay que pensar que España siempre pecó de prepotencia. Claro, la superpotencia mundial, que hacía lo que le daba la gana, pues no no se preocupaba de que en su buque, en su maravilla de buque, pues subir al tonto del pueblo. ¿Tú qué haces? Yo tocándome aquí la nariz, pues ala, de artillero. ¿Tú qué haces? Pues mira, aquí, bebiendo, pues ala, tú de marinero. No, hombre, no. Ese buque tenía que haber ido todo de profesionales, tremendamente guerreados. Y hubiera funcionado como un reloj suizo. Así el buque pues dejó de funcionar a la perfección. El almirante francés Richery llevaba casi un año taponando a la bahía de Cádiz taponado en la bahía de Cádiz por los barcos ingleses de Cherbourg. El directorio le había encargado de destruir las posesiones inglesas cerca de Norfolk, Canadá, y para ello se había hecho a la mar el 14 de septiembre de 1795 desde Tolón. Langara recibió instrucciones del primer ministro Godoy para asistir a la flota gala en su salida de Cádiz con dirección al Canadá y preparó una escuadra de 40 buques de guerra a la cabeza de la cual iba el Trinidad. En la primera singladura del buque desde su remodelación definitiva y el incremento de su poder artillero, aprovechando una ventisca de levante que apartó a la flota del bloqueo, la combinada zarpó de Cádiz a principios de agosto de 1796. Sostuvo un rumbo norte-noroeste durante 10 días. Jervis decidió no perseguir a Richery una vez lejos de los cañones ingleses Richery y se dirigió al Atlántico Norte y meses más tarde agradecería personalmente al gobierno español el esfuerzo de los navíos de Langara en una carta dirigida a la corte madrileña que llegó a puerto de Vigo en una fragata francesa a finales de ese año.
aunque también tuvo palabras de censura para la insignia español, debido a su perezosa marcha que ralentizó la navegación de la escuadra combinada. Seguía, seguía España sin conseguir, y no sería porque España tenía la mayor flota del mundo, eran los que mejores barcos construíamos del mundo con diferencia. Bien, habíamos construido un buque impresionante. Realmente aquello era una fortaleza flotante, pero iba como una tortuga, no navegaba. Los demás buques lo tenían que ir esperando. Por su parte, Santísima Trinidad y el resto de la flota española se separaron de la columna gala a la altura del Cabo de San Vicente y viraron sobre sí mismos para volver sobre sus aguas en busca del puerto de Cádiz. Y aquí vino la batalla del Cabo de San Vicente. John Jervis tenía fama de ser un auténtico perro de presa en la persecución de bloqueos a puertos enemigos. El almirante británico había cumplido celosamente la misión de apropiarse del estrecho de Gibraltar y no permitir el paso de embarcación alguno que viniese o entrase en el Mediterráneo sin su permiso. Por eso querían y quieren los ingleses el peñón de Gibraltar. Se decía incluso que tenía más poder que el propio gobernador de la Roca para disponer en temas militares. Cuando Richery partió hacia Canadá con la escuadra de la Trinidad como escolta a la flota de Jervis, con insignia con el Victory de 100 cañones, que consistía de 20 navíos de línea y varias fragatas, llevaba 400 días apostada a 10 millas de Cádiz. No se acercaban a Cádiz porque Cádiz era un puerto impresionante, tremendamente bien protegido, y si se acercaban nos iban a hundir a todos. Parte de esta fuerza había sido enviada al Mediterráneo para vigilar los movimientos del enemigo de los puertos de Toulon y Cartagena. Toulon y Cartagena, Francia y España. Esos puertos siguen en vigencia hoy en día. John Jervis, que a principios del año siguiente escribía una de las páginas más brillantes de la Armada inglesa, tuvo que sofocar 2 motines en la flota y el intento de linchamiento del capitán Frederick de Bleimen, 98 cañones, cuando el reverendo del navío Thomas accidentalmente descubrió en el camarote del capitán 8 galones de limonada, entre otras prebendas destinados a los oficiales, mientras el escorbuto y el desánimo fustigaban a la flota. Muy mal por parte del capitán inglés. No lo mataron de milagro. Al amanecer del día 10 de septiembre de 1796, Jervis se hallaba en el castillo de proa de su buque insignia cuando vio la señal del enemigo a la vista, en el palo de mesana del Orión, de 74 cañones, que se encontraba anclado a media milla de distancia delante de él, y que repetía la que enviaba la fragata Staunton, de 32 cañones, más cerca de la costa española. El almirante frunció el ceño cuando el sistema de señales que funcionaba entre la flota comunicó al Victory que medio centenar de buques franceses SIC se acercaban a Cádiz por el norte-noroeste, entre los que se encontraban no menos de 6 de primera clase, entrecomillados. Eso te tiene que dejar preocupado o mosqueado. El capitán del Orión, Jean Suárez, admitiría después de Jervis que había dejado al mando del buque al segundo capitán Burks y había subido a una de las fragatas avanzadas sobre el puerto gaditano para ver de cerca la flota que se acercaba. Desde una distancia considerable, Suárez había divisado una fuerza muy superior a la flota inglesa de bloqueo. En ese momento, 15 navíos de línea y 3 fragatas. Además, dijo el comandante en jefe que el quinto, séptimo y noveno buque de la columna descubierta eran muy voluminosos y el quinto en concreto tenía una compostura soberbia. El capitán Suárez había vislumbrado las siluetas de la Santísima Trinidad
mexicano y Salvador del Mundo, estos dos últimos de 112 cañones cada uno, lo que le venía encima al inglés. Desde ese navío, el comandante brigadier Antonio Yepes llegó a ver con nitidez la línea de comunicación inglesa e incluso disparó varios cañonazos en dirección a los bajeles enemigos para avisar al resto de la escuadra española, que en su totalidad fondeó en Cádiz a la mañana siguiente. Una vez más, Chervis juzgó innecesario un enfrentamiento. Hombre, juzgó innecesario o no, lo normal de los ingleses. Estaba la Santísima Trinidad, no me acerco. Tengo miedo. Una vez restablecida en Cádiz, la escuadra de Langara zarpó del puerto el 25 de septiembre a la vista de la flota de Chervis, que nuevamente no hizo nada por impedirlo. No es que no hizo nada por impedirlo, es que no podía. El almirante inglés creyó que los españoles se disponían a circundar Gibraltar y despachó 2 unidades ligeras para dar aviso a la roca. Asimismo puso 2 fragatas tras la escuadra española con instrucciones de no perderla de vista y observar detenidamente sus movimientos. Una de las fragatas era la Minerve, 40 cañones, comandada por el que llegaría a ser el marino más incisivo de la Royal Navy, Horatio Nelson. La otra era la Blanche, de 32 cañones, al mando del capitán de fragata Punker. Sin embargo, la escuadra española siguió rumbo a este y se adentró en el Mediterráneo. Langara sabía que estaba siendo observado y ordenó a 3 fragatas reducir vela y esperar a los intrusos, pero cada vez que se ponían en facha, la inglesa hacía lo propio. Los ingleses no se atrevían a entrar en combate contra los españoles. Y ahí no estaba Santísima Trinidad ni nada, eran fragatas. Nos tenían miedo, pavor, porque perdían siempre. Al llegar a la altura de la manga del Mar Menor, Langara viró a estribor buscando la borda de Oriente y Nelson abandonó la persecución con la intención de regresar a Cádiz e informar a Chervis. La última captura en el haber de la Santísima Trinidad tuvo lugar en el Mare Nostrum a principios del mes de octubre de 1796. Una columna inglesa de 18 transportes y 6 buques de guerra con rumbo oeste se cruzó en las inmediaciones de las Baleares con la escuadra del océano de Langara, poco después de que Nelson abandonase la vigilancia o pusiera todo trapo y se largara. Porque mienten mucho, tienen toda su historia falsificada. Langara voló la señal de caza general y acto seguido la vanguardia comandada por el contraalmirante Pedro Cárdenas con su insignia en el mexicano 112 aumentó vela con rumbo convergente sobre los ingleses. Iban a por ellos. Los españoles habíamos oído cantes. Estos iniciaron una maniobra evasiva norte-noroeste y el grupo se desmembró. Los ingleses a toda vela, pero vamos, con las manos y todo. No había manera de salir, pero disparados, porque tenían miedo de enfrentarse contra los españoles, porque sabían que iban a perder, porque éramos mejores marineros, teníamos mejores barcos, teníamos mejor artillería y teníamos más barcos. Por lo tanto, lo que hacían era huir. Siempre han sido unos cobardes. Por su parte, el centro de la retaguardia de la escuadra de Langara orzaron a babor para taponar la huida de los mercantes. El terrible 74 cañones de la división de Cárdenas fue el primero en aproximarse y abrir fuego. Poco después llegaron el Soberano de 74 cañones y el San Nicolás de 80, que iniciaron un cañoneo continuo sobre el aparejo. ¿Qué querían? Pues dejarlos sin velas, que se quedaran ahí varados, y ya tenían barcos. Y aparte estaban llenos de comida. De los transportes para impedir que escaparan, ya que los buques de guerra ingleses que los escoltaban habían salido despavoridos, habían huido como cobardes, como lo que son. Sin embargo, fue el Oriente de 74 cañones el que desarboló y apresó al buque Norfolk, cuya
la carga telas, aceite y maderas quedó parcialmente destruida por el incendio que se declaró en Los Pañoles después de recibir más de 20 impactos en su casco. Encima teníamos buena puntería, pero siempre que lleváramos artilleros que sabían disparar, no a los que habías eh, tomado, reclutado de taberna. El Sloop Alfield de 20 cañones, después de quedarse sin los dos palos más largos en la refriega de la fragata de Nuestra Señora de Atocha, 40 cañones, se rindió inmediatamente, normal en los ingleses. En esta, a esta nueva y su a esta nave y su capitán Antonio Pareja tomó posesión del mismo al frente de la dotación de presa. Ya teníamos un buque más veleros que los buques de Langara. El resto del convoy inglés desapareció rumbo al norte en la madrugada siguiente. Había que huir como fuese. El 8 de noviembre de 1796, la Santísima Trinidad dejó ver su majestuoso perfil en la ensenada del puerto sureño francés de Toulon, al frente de una descomunal flota de 50 embarcaciones de guerra. Casi nada, amigos, casi nada. Una vez más, y tras el éxito de la expedición de Richery al Canadá, la Francia revolucionaria solicitaba la presencia del insigne español para guardar las espaldas de su convulsa marina de guerra. Tras la irrupción de la caballeresca en las filas de la Armada Gala, la capacidad de sus oficiales había caído varios enteros. Claro, la Revolución Francesa perjudicó enormemente a la Armada francesa. De hecho, prácticamente dejó de ser una armada potente a ser nada. Se quedó España sola, pero España es asombrada. Y al directorio que creía que escoltaba por buques españoles la flota que era el contraalmirante Villeneuve debía hacer llegar a Brest, tenía más posibilidades de fondear intacta en aquel puerto norteño francés si el insignia de Langara surcaba las aguas paralelas al Guillem Tell de 80 cañones, donde arbolaba su insignia, el almirante jefe que sería destinatario de todos los reproches hispanos casi 10 años después, tras la hecatombe de Trafalgar. Problema. Al venir la Revolución Francesa, no solo se cargaron a la nobleza y al rey de Francia y a la reina de Francia y a todos, se salvaron muy pocos, también se cargaron a los altos oficiales, que también eran nobles. Entonces decapitaron pues a los grandes marinos franceses. Y entonces los que empezaron a manejar los buques de guerra franceses pues sabían lo mismo que yo, nada. Se guiaban por el timonel. La casualidad quiso que aquel día se dilucidase una polémica que anidara en las naciones que se disputaban la hegemonía del océano, y particularmente entre las dotaciones de sus armadas. Desde su botadura en 1769, la Santísima Trinidad llevó la vitola de buque de guerra más grande y con mayor número de cañones del mundo, en atención a las medidas de su obra viva y su porte. Esta calificación se acentuó tras la metamorfosis que sufrió en sucesivas etapas y que después de la última de 1795 tornó sus dimensiones iniciales sobre el plano en las siguientes: 67 metros de eslora, 17 de manga y 9 de punta. Sus 2.830 toneladas lo convertían en un auténtico peso pesado y sus mástiles mayor, trinquete y mesana medían respectivamente 50, 45 y 33 metros. Es que yo vivo en un pueblo pequeño y enfrente de mi casa está el campanario de mi pueblo. Y el campanario de mi pueblo mide 30 metros. Así que yo me puedo imaginar la burrada de los 50 metros. Pero no estamos hablando de un campanario, estamos hablando de un palo, que eran varios palos, por si se rompía por un cañonazo eran más fáciles de reparar. Los ingleses, que habían visto de cerca la Santísima Trinidad
y sufrido sus fuegos más de una vez, suscribían la opinión hispana de que este era el barco de guerra mayor del orbe y el que tenía más bocas de fuego, 136. ¿Os imagináis 136 cañones por un lado y te da la vuelta y tienes 136 cañones más que te van a pegar, te van a disparar todos a la vez? Por su parte, Francia mantenía que algunos navíos de 3 puentes y 120 cañones pertenecientes a la clase Ocean eran más grandes que el Trinidad. Es lo que pasaba. En concreto al Ocean, votado en 1790, y al Orient, cuyo viaje inaugural tuvo lugar un año después. No, estos barcos lo que eran más modernos, más nuevos, pero ni eran más fuertes, ni más rápidos, ni más grandes. Pero claro, ahí en Francia había un cacao impresionante en aquella época. Cuando la escuadra de Langágara llegó a Tolón, el Ocean se encontraba amarrado en el muelle principal del puerto, y los comentarios empezaron al instante, las comparaciones fueron inevitables. Se había terminado el centro. Había un barco no muy grande, pero al lado había otro que era 3 veces más grande que el francés. Como no había espacio suficiente para ambas en el embarcadero en el que estaba el barco francés, el capitán Orozco ancló su navío en el continuo, con el que el buprés del Ocean apuntaba directamente al trasero de la Santísima Trinidad. A primera vista, las dimensiones de ambos colosos apenas se diferenciaban. Se viera que eran gemelos, salvo el color casco negro y baterías en amarillo en el casco del español, ébano y azul francés. Ante tal ambigüedad, los más interesados en despejar la incógnita solicitaron al capitán del navío francés los planos de denominación del mismo y que se guardaban en la bitácora. Desarrollados los pliegos, sus medidas eran 67, 97 y 9 metros de eslora, manga y puntal, respectivamente, que suponían la base a la cual se movían sus 2.700 toneladas. Era un buque muy grande, pero no tanto como Santísima Trinidad, ni mucho menos. En lo tocante a las piezas de artillería, el Ocean se le contabilizaron 126, más de las que le asignaba su porte nominal. En parte que el capitán del navío Orozco elevó al Departamento de Marina de Cartagena un mes más tarde y decía que el insignia español portaba 136 cañones, por lo que parece que la vieja disputa quedaba zanjada a favor del Trinidad. En lo que concierne a las dimensiones, por apenas 2 metros, no así en cuestión de efectividad de fuego, donde el Ocean salía claramente airoso a pesar de contar con 10 piezas menos. Es lo que hace un buque nuevo de un buque pues ya pues con unos años y muy guerreado. Pero también cuentan que los franceses metieron más cañones de los que llevaban, de otros barcos que habían allí, que tenían en el muelle, para tener más artillería. Así todos no consiguieron tener más que el Santísima Trinidad, pero la realidad era tozuda. España tenía que construir más buques, más modernos. Pero claro, como teníamos tantos, dominábamos tranquilamente todos los océanos del mundo, hacíamos lo que queríamos, pues vas abandonando las cosas y así después te llevas los sustos estos. Esta fragilidad quedaría patente pocos meses después frente a los ingleses en una de las correrías más dramáticas que se registraron en el bitácora del navío a lo largo de su azarosa vida. El 10 de diciembre de 1796, una colosal escuadra franco-española de casi 70 navíos se hacía a la mar desde Toulon en dirección al estrecho de Gibraltar. Los 50 españoles se empequeñecían y rodeaban a la pequeña flota de Villeneuve, comisionada para reforzar al almirante Roquefort en Brest. Claro, los franceses se crecieron, dijeron, no, ahora hay que proteger a nuestro buque, que es igual o superior al Santísima Trinidad, que no lo era. Era más rápido, era más nuevo, era más moderno, pero no era más poderoso que el Santísima Trinidad. Tras una derrota
sur-suroeste sin incidentes a lo largo del litoral submediterráneo, los buques hispanos se despejaron de la columna para entrar en el puerto de Cartagena el día antes de Nochebuena, mientras que Irene siguió el rumbo cara al estrecho. Error, porque juntos eran fuertes, tremendamente fuertes, invencibles. Separados ya era otra historia. Ese fue el último día que el buque insignia español atracaba plácidamente en el puerto sin menoscabo para su integridad física, después de una misión de guerra, ya que la siguiente arribada a Cádiz tras el castigo del Cabo de San Vicente en febrero de 1797 mostraría un navío desgarrado y con severas mutilaciones después de una singladura épica de varios días que aparece relatada en un excelente artículo. Hacia las 3:15 de la tarde del 14 de febrero de 1797, en las aguas del frente a ese cabo luso, la Santísima Trinidad se encontraba en una situación dramática después de haber sido cercado paulatinamente y ametrallado de manera inmisericordia durante 2 horas por hasta 4 buques ingleses. Los ingleses lo tenían claro, tenían que capturar, no lo querían hundir, querían capturar la Santísima Trinidad. El almirante Córdoba y el capitán Orozco llevaban ya un buen rato solicitando el apoyo de los suyos mientras veían como la arboladura del navío y el aparejo estaban inutilizados. Sin velas, los buques a vela no van, están paraditos. Y los cuerpos inertes topían las cubiertas y el casco encajado más de 60 disparos. Ningún buque del mundo hubiera resistido 60 impactos, hubieran hundido. Pero claro, como Santísima Trinidad estaba construido de la manera que estaba construido y encima reforzada con placas de metal, pues aguantó. A pesar de la ingente cantidad de bocas de fuego del buque, los defectos de fabricación mencionados supusieron que más de la mitad de los cañonazos que partían desde sus baterías inferiores se perdiesen en el océano. Además, la inexperiencia de los artilleros, pastores, granjeros, en su mayoría, suponía una cadencia de fuego 3 veces más lenta que la que les echaban los contrarios. Eso es lo que pasa por meter a gente que no tiene ni puñetera idea. Desde el capitán 74 cañones de Nelson disparase los primeros poco después de la una, el navío español había sido el blanco de los cañonazos del Excellence, 74 cañones, el Prince George de 98 cañones, el Bering de 28, Orión 74, el Irresistible 74, el Goodyear 74, siendo estos 4 últimos los que provocaron los mayores daños y bajas, ya que dispararon al unísono sobre un silencioso Trinidad por espacio de hora y media sin interrupción. Estaban barriendo el buque. El Bairén era responsable de la caída del aparejo sobre el costado de estribor. El Orión dirigió todos sus fuegos a popa del navío, mientras que el Irresistible y el Culloden se habían centrado en la proa y las armuras respectivamente. Sin poder disparar desde hacía 50 minutos debido a que el costado por el que era atacado se encontraba taponado por la caída del aparejo y aislado del resto de la flota y sin esperanza de auxilio, el navío arrió bandera alrededor de las 3:30. Una vergüenza para un buque español. Primero hundidos y ahogados que rendidos. Esa era la filosofía de los españoles. Desde el Bairén, su capitán Frederick, que había salvado el pellejo milagrosamente por un motín, se disponía a lincharlo a finales del año anterior. Durante el bloqueo de Cádiz envió 3 botes para tomar posesión del navío. Al frente de la redacción de la presa iba el teniente de navío Hughes en la primera lancha. Curiosamente, Hughes había sido uno de los artífices de la salvación de Frederick cuando empuñó su arma reglamentaria, se interpuso entre este y la tumulta que trataba de entrar en su camarote donde se había refugiado el capitán. Y hasta aquí, amigos. Y hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y ya vendrá otro capítulo más.
Pues nada, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, os deseo a todos que tengáis mucha salud y que Dios os bendiga a todos.